Y ahora sí tenemos en pantalla al doctor Manuel Bermúdez. Él es constitucionalista. Muy buenas noches, doctor Bermúdez. Un placer tenerlo acá en el programa Las del Estribo. Lo saluda Mercedes Morocho. Muchísimas gracias. Estoy agradecido. Segunda oportunidad que tenemos, el honor de conversar por algunos temas jurídicos. Doctor Bermúdez, vamos a preguntarle a usted, vamos a sacarle el jugo, porque usted es un catedrático muy querido en las diversas universidades, y queremos saber cuál es su perspectiva sobre este panorama electoral y esta oferta de propuestas, no uno da más, el otro da más, es una puja de ofertas entre dos candidatos que al fin y al cabo van a decidir quién va a ser el ganador de la contienda este 6 de junio. El gran problema de esta segunda vuelta presidencial y en general de todo el problema político nacional, principalmente porque estamos en un contexto de bicentenario y en segundo lugar porque estamos en un contexto de gran ausentismo cívico electoral. Recuérdese que nosotros somos un promedio de 21 millones de electores y de los cuales casi 8 millones no fue a votar. Con lo cual se está generando una severa crisis de legitimidad que no es del año 2021. Eso hay que mencionarlo. El problema de la legitimidad democrática en nuestro país comienza en 1985. Ojo, 1985. El gran problema es que en la memoria del peruano promedio, por lo general, solo se consideran los últimos 5 años. Y ese es un gran error. A lo mucho recuerdan 10 años. En realidad, el gran problema de nuestra democracia proviene de 1985, cuando el Estado asume, con Fernando Belón de Terry, asume un contexto de herencia de un Estado quebrado por la dictadura militar. Recuerden los dos militares que nosotros hicimos, la quiebra del sector productivo nacional con la reforma agraria y la severa crisis social que finalmente germinó 10 años después del terrorismo. Entonces, todo es un concepto cíclico. Y 1985-1990, el ciudadano peruano perdió las esperanzas de tener algún nivel de vinculación política porque sencillamente vio corrupción, vio impunidad y vio sobre todo negligencia en la gestión pública. Esa es la consecuencia de la Constitución del 93 y por eso es que se generó ese valor agregado de la ciudadanía hacia esa Constitución, a pesar del golpe de abril del 5 de abril. En la década de Fujimori, estamos hablando de 1990 al año 2000, hubo un primer momento en el cual hubo un gobierno literal técnico que pudo rescatar el concepto económico de nuestro país, pero en lo constitucional, no en lo formal, no en lo social. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el Perú ha asumido etapa de crisis, siempre la sociedad ha establecido un criterio de desarrollo. Las pymes y las MIPES fueron creadas en 1985-1990. ¿Por qué? Porque muchísimos peruanos que emigraron en esa época comenzaron a mandar, ¿qué cosas? Remesas. Y a partir de esas remesas, muchísima producción local se comenzó a generar. ¿Qué hizo esto? Dinamizó el mercado. ¿Qué es lo que se generó con estas circunstancias? Se logró tener capital que no hay bancos, por eso que a nosotros ninguna crisis económica nos ha golpeado, no era de bancos, era dinero propio. Y era un dinero que además no se registraba en el sistema financiero, porque los que tenían casas normalmente eran por invasiones y ellos comenzaron el motor de producción. Fujimori lo único que hizo es, ¿qué cosa? Capitalizar una idea de liberalidad en el término económico y político, y finalmente esto es lo que logró complementarse. O sea, no es un éxito de Fujimori, es una acción de la sociedad peruana, ¿correcto? El gran inconveniente es que ese modelo, desde 1993 hasta literalmente antes de la pandemia, solamente tuvo un mes de crecimiento. Esto es cifra negativa. En el mes en que su esposa comenzó a quebrar el sistema democrático, porque como ella era presidenta de su partido político, quería dirigir el país, a pesar de tener presidente que era su esposo.
Ese es el gran inconveniente. Y comenzamos a tener Alejandro Toledo, un presidente muy aislado de la población, principalmente porque era muy banal. Teníamos otra vez a Alan García, y a pesar de que Alan García siempre dice que su segundo gobierno es muy exitoso, en realidad no lo es. Las cifras estadísticas mundiales indicaban que el Perú iba a crecer 13% en el mejor de los casos, pero en una media de 10%. El Perú solo una vez creció 8%, y ese fue su récord. Y si bien es cierto, es un récord peruano, no es la cifra que debía crecer el Perú. ¿Por qué? Porque si nosotros sumamos, literal, en 5 años de un gobierno sin corrupción, literalmente el Perú hubiera avanzado 6 años. Solamente con esa cifra. Correcto, 6 años. A una media de 10% o mínimo 8%. ¿Qué es que limitó? Megaobras corruptas, hoy las estamos viendo, ¿no?, de Brecht, y finalmente muchísima impunidad, porque ahí sí tomó por asalto al Ministerio Público y al Poder Judicial. Y la mejor evidencia son los presidentes de la República, que eran apristas, y también el fiscal de la Nación, que tenía un hermano que era congresista aprista, y una hermana también que era juez aprista. Entonces, era un nivel de total corrupción, equivalente a lo que hizo Fujimori, pero esta vez de modo sutil. Vino Ollantumala y por primera vez experimentamos lo que significa piloto automático. Y ese piloto automático lo tenemos hasta ahora. Ollanta, PPK, Vizcarra, Merino no cuenta y Sagasti. Estamos hablando de una condición económica que lamentablemente ha provocado que el ciudadano peruano diga: no me interesa la política, yo vivo bajo mis propias condiciones, bajo mis propias expectativas, y finalmente, como el Estado no me favorece a mí, hago lo que quiero. ¿Eso qué es lo que ha generado en términos de sociología? La sociedad del vivo. Y por eso es que normalmente el concepto de impunidad es aquel valor que genera en el ciudadano común y corriente no cumplir las reglas. No le interesa. Váyase usted a cualquier vía, por ejemplo de Metropolitano o vía expresa, y van a ver carros en carriles que no son asignados para ellos. Vayan a ver en cualquier avenida de cualquier ciudad del país y se van a dar cuenta que los autos se estacionan en la vereda y literal no dejan pasar a las personas. Vayan a cualquier lado del país y se van a dar cuenta que en una rampa de acceso para minusválidos va a haber un ambulante o eventualmente va a haber un auto estacionado. ¿Qué significa esto? Que lamentablemente en política al ciudadano no le importa el concepto de bien común. Por eso es que no lo ha tomado a bien y por eso es que poco a poco está, ¿qué cosa? Abandonando la vocación y deber, principalmente con su país, de ir a votar. 8 millones en el año 2021 son solamente, ¿qué cosa? Una cifra continua que viene de enero del año 2020, del año 2020, el año pasado, a pesar de que era un tema también de reforma constitucional y de elección de congresistas nuevos, ¿correcto? Dejaron de votar 5 millones. Y en las elecciones... Ya venía desde ahí el ausentismo. Ya venía desde 1990. Recuérdese que con Fujimori, en primera votada, el tercio de la población peruana no fue a votar. Ojo. Esto viene desde 1990, porque el ciudadano peruano no aguantó la década de 1980. No soportó que después de haber peleado contra la dictadura, una década se haya perdido. Y esa es una muestra efectiva que en sociología se conoce como la sociedad del vivo. No asume que este Estado, no ve legitimidad. Y es más, vaya a cualquier parte doctor, del país. Cada quien vive su vida como puede y no ve el bien común. Y en cierto modo es verdad, porque cuando estoy haciendo el sondeo y conversando por qué vas a votar, cómo va, y lo primero que dicen es qué va a ser de mi vida, o sea, de ellos individualmente, pero no ven el bien común. Pero ese es un concepto que debe primar, y siempre digo, desde pequeñitos, desde el colegio, y enseñarles lo que es hacer patria, lo que es nuestro país, nuestros valores, la ética, etcétera, etcétera. Y a razón de eso, por eso tenemos los partidos que tenemos, y luego todo el mundo se queja porque quedaron 2 candidatos, pero eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, doctor, quizás en análisis de usted, dígame, sea
que al no ver el ciudadano un bien común, quizás sea por ello que así le propongan lo que le propongan, igual le va a dar. Así es, así es. Es más, saquemos cuentas, saquemos números. Mire, Pedro Castillo no llegó ni siquiera a los 3 millones de votos, 2.500.000. ¿Cuántos votos llegó a tener Keiko Fujimori? Casi 2 millones, ¿correcto? Entre los dos no pasan de 5 millones. 5 millones frente a 21 millones de peruanos electores, frente a 33 millones de ciudadanos. Viene la pregunta, ¿realmente quien asuma, sin importar A o B, quien asuma, va a tener legitimidad del pueblo? No. Ya no lo tuvo Ollantaytamala, así es, ya no lo tuvo Ollantaytamala cuando en esa elección se eligió, ¿qué cosa? Entre, acuérdense, el SIDA o el cáncer. Correcto. Y en la elección de Alan García 2006, entre Ollanta y Alan García. Ya los intentos de quebrar el proceso electoral para viciar el proceso, es más, declarar que podría ser ilegítimo, no viene de ahora. Esto es una constante. ¿Y quién quebró esto? Aunque parezca increíble, los partidos políticos. Acción Popular con un gobierno de Fernando Belaúnde Terry totalmente ineficiente y Alan García con un gobierno doblemente corrupto. ¿Correcto? Entonces, este panorama ha obligado que la sociedad peruana haga sus cosas de una manera ajena al concepto de bien común. Y las mejores evidencias son algo muy sencillo. Váyanse por la calle. Yo le podría garantizar que si usted se queda parada un minuto en un semáforo en rojo, le puedo apostar que muchos carros ya están tocando el claxon para avanzar. En rojo. Y esa situación es grave, porque además no se respeta al Estado, porque no se toma en cuenta los beneficios que te da el Estado. Y el Estado es absolutamente ineficiente. Por ejemplo, criticamos mucho al gobierno nacional, pero no nos damos cuenta que en realidad el 80% del presupuesto público lo administran los gobiernos regionales y los gobiernos municipales. Y sin embargo, todo es responsabilidad del presidente. Y ese es un error. Es más, desde el año 2004, cuando se generó este proceso de descentralización llamado regionalización, literal, no hay presidente, bueno, ahora gobernador regional, que no esté sometido a una indagación policial o fiscal e inclusive proceso judicial y muchos de ellos condenados. ¿Por qué? Porque sencillamente tomaron las atribuciones que les había trasladado el gobierno nacional y comenzaron a ejecutar delitos locales. ¿Correcto? Por eso es que, por ejemplo, en Ancash, César Álvarez fue un verdadero agente de la mafia. En Cajamarca, todos los presidentes regionales, gobernadores regionales ahora, todos son denunciados por delitos contra el Estado. ¿Correcto? En Huancavelica, que es la región más pobre del país, todos los presidentes regionales están sometidos a investigación. Entonces, ¿cómo es posible que las tres regiones más ricas del país, las que han ganado durante más de 15 años 9.000 millones de soles solo por canon, no hayan podido desarrollarse o progresar? ¿No le parece raro? Es sumamente extraño. Es que es anecdótico. La corrupción, doctor, es la peor pandemia, lo digo a diario, que sufre y ha dilapidado las esperanzas de los peruanos a forma diaria, y es por ello que tenemos los resultados que tenemos. Y es por ello el ausentismo, es decir, ya ni modo, pues ya eso nos toca, y eso no es así, amable televidente, es algo que les digo siempre, cambiemos, porque nosotros en nuestro hogar también podemos sembrar valores, enseñarle a nuestros hijos a querer a nuestra patria, decirle esto no es normal, lo que nosotros vivimos en nuestro país, eso no es normal, la corrupción no es normal, esto es algo que no debe ser. Y nosotros debemos contribuir, no podemos ver el tema desde una manera aislada. Doctor Manuel Bermúdez, como siempre, un placer tenerlo. Usted nos da siempre una amplitud en cuanto a lo que es la historia. El bagaje cultural es importante y sobre todo que los peruanos no debemos olvidar lo que hemos vivido, porque esto no es algo nuevo.
es algo que viene de hace mucho tiempo. Así como usted dice, nuestra memoria no puede ser selectiva solamente de hace 5 años. El Perú ya Así viene con es. un tema de corrupción de hace décadas y producto de ello tenemos toda esta crisis Esto viene de la sanitaria, colonia. económica, educacional. Sí, todo Esto viene. viene de la Doctor, un placer. Efectivamente, muchísimas gracias. Ha Un honor. sido el doctor Manuel Bermúdez. Muy buenas noches, doctor.